Seguro que alguna vez has tenido lo que se conoce como atracón nocturno, esa sensación irremediable de querer levantarte de tu cama para saltar la nevera en busca de comida rica para saciar tu hambre. Pues resulta que hace un par de semanas tuve uno de esos atracones, y al abrir mi nevera, ocurrió algo. Había dejado en medio de la nevera un bote de mantequilla que había comprado ese mismo día, pero dicho bote no estaba. Pero bueno, tampoco iba a comer mantequilla, así que no fue para tanto, ¿verdad? Pues no, me entregué tanto por averiguar dónde estaba el bote de mantequilla que me puse a investigar, y después de dicha investigación, no pude creerme lo que encontré. Hello, gente, ¿cómo os encontráis? El día de hoy, solo por esta vez, vamos a romper un tabú en el canal, y es que de normal, mi contenido se ha centrado en teorizar sobre Undertale y Deltarune, pero hoy he decidido introducirme en el mundo de FNAF. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué me hago esto? Por lo que, antes de ponernos a teorizar, voy a contaros ligeramente mi experiencia con esta franquicia, ya que es la primera vez que hablo de ella. De normal, no me gustan los juegos de miedo, y ese es uno de los principales motivos por los que juegos como Five Nights at Freddy's nunca me ha llamado la atención. Pero hace un par de años, mi pareja me empezó lentamente a contar el lore de FNAF, porque pensó que me gustaría. Y podemos decir que dio en el clavo. Y para que os hagáis una idea de lo fanática que es con esta saga, ella es tan fan por FNAF como yo lo soy por Deltarune, así que estamos hablando de un tremendo vicio. Por lo que ella me habló del lore de los primeros juegos, los libros, los juegos más recientes, y también fuimos a ver la película en su semana de estreno, de la cual me gustó bastante. Por cierto, aprovecho para decir que no voy a hablar de la película en este vídeo, así que tranquis, no hay spoilers. Y mientras me iba comentando el lore de FNAF, mi neurona teorizadora comenzó a pensar cómo poder darle explicación a múltiples misterios que tiene esta saga. Porque sí, esta saga tiene un huevo de misterios, y la mayoría, a diferencia de Deltarune, no tienen ningún sentido. Pero con el paso del tiempo, estos se van resolviendo con la salida de nuevo contenido. Y cuando me refiero a nuevo contenido, no solo me refiero a los juegos, sino que también a libros y a la reciente película de FNAF. Sí. Este lore es un maldito caos. Así que tras mucho analizar, hemos descubierto un dato que podría cambiar por completo todo el lore de FNAF que conocemos actualmente. Es por ello que, como representante de los dos, hoy vengo a contaros la teoría que se nos ha ocurrido. Así que, dicho esto, dentro vídeo. Aunque sabéis que, como nunca he hablado de esta franquicia y soy muy ordenado, voy a contaros un poco sobre todo lo que me he enterado en estos 2 últimos años sobre la cronología de FNAF, sirviendo a modo de resumen para aquellos que aún no sabéis del todo la historia de esta franquicia, para así después ponernos a teorizar. Y de veras, esto merece totalmente la pena, no pensé que fuese tan cómica esta historia. La historia actual de FNAF se divide en 2 arcos o sagas, la saga del Hombre de Morado y la saga digital, o la de Glitchtrap, por lo que comenzaremos con la que lo inició todo, la saga del Hombre de Morado. Todo comienza con Henry Emily y William Afton, un par de colegas que deciden en los años 80 abrir un negocio juntos, al que llamarán Fredbear's Family Diner, espero decir bien los nombres. Un restaurante el cual tenía el objetivo de transmitir un ambiente familiar empleando como artillería pesada un par de animatrónicos dorados que tenían el objetivo de entretener tanto a niños como a mayores cantando canciones. A diferencia de otros personajes infantiles de la época, tanto Fredbear como Spring Bonnie, los animatrónicos dorados que mencioné, tenían incorporados algo llamado sistema de Springlocks, o cierres con resorte. Este sistema permitía a los animatrónicos retirar sus partes mecánicas temporalmente para ser usados como traje por los empleados. Tras unos años, en 1983, se funda una empresa llamada Fazbear Entertainment, una compañía de restaurantes que seguía un estilo muy similar al restaurante de Henry y William, ya que también usaban animatrónicos en sus locales, por lo que es normal que, pasado un tiempo, ambas empresas comenzarían una colaboración para así trabajar juntos. William Afton, tras esta tremenda collab, construiría los nuevos animatrónicos para estos 2 restaurantes, y poco después, estos lugares se vuelven un bombazo entre los niños, por lo que, aprovechando el bombazo de la empresa, comienzan a hacer merchandising sin parar, creando loncheras, juguetes, series de televisión y un largo pero larguísimo etcétera. Pero a pesar de que todo iba tan bien en lo laboral, no parecía ir tan bien en lo sentimental, ya que Afton comenzó a tener celos de su compañero, debido, en resumidas cuentas, a que a este le daba rabia que Henry tuviese una familia tan perfecta. Así es, esto se volvió una telenovela. Es por ello que Afton, en un arrebato de ira, decide matar a escondidas a la hija de Henry, Charlie, en un día lluvioso a las afueras del restaurante. Pero, a pesar de esta gran tragedia, la historia de Charlie no terminaría ahí, ya que Puppet, un animatrónico que había construido Henry para supervisar a su hija y protegerla, encontró el cuerpo de Charlie tirado en medio del callejón del restaurante, y tras eso, el arma de Charlie posee al animatrónico, convirtiéndose en este. Y espera, ¿cómo que su alma poseyó al robot? Realmente no sé por qué me hago el sorprendido si ya sabéis esta parte de la historia. Esto de la posesión se explica en uno de los libros. La posesión sucede gracias al remanente, o residuo en español, pero suena más guapo así. ¿Y qué es exactamente el remanente? Pues es complejo de explicar. A ver, en el universo de FNAF, todo recuerdo, experiencia o emoción tiene un peso. Ese peso no se desvanece después de la muerte, sino que se impregna en los objetos de su alrededor. Curiosamente, se pega sobre todo al metal y puede ser destruido a altas temperaturas. Quedaros con esto que será importante para después. Entre estas emociones, la agonía es la que más peso tiene, ya que es la que se arraiga mejor al mundo terrenal, aparentemente. Entonces, ahí entra la posesión. Cuando una persona viva no puede dejar ir el pasado, acaba transmitiendo toda esa carga de agonía a algún objeto. Este objeto se carga de remanente y adquiere un alma propia. Más
o menos justo como acaba de ocurrir ahora con Charlie. Adicionalmente, ese remanente puede ser transportado de un objeto a otro y con ello el alma de la persona podría trasladarse de un robot a otro o dividirse en varios objetos al mismo tiempo. Ya os dije que esto era algo complejo, pero tranqui, esta es la parte difícil, lo prometo. Y justamente todo esto que os acabo de contar fue lo que descubrieron Henry y William al darse cuenta de que Puppet comenzó a actuar de forma extraña tras la muerte de Charlie. Al enterarse de todo esto, William Afton comienza una investigación para desentrañar los misterios de la posesión espectral y con ese objetivo en mente crea los animatrónicos Funtime. Ah sí, mira, estos me suenan más. Y la función principal de estos robots era capturar y asesinar niños. Uno de ellos lo creó en honor a su propia hija, Elizabeth, pero el muy tonto, por algún motivo, decidió mantener la función de atrapar niños a pesar de que era el favorito de su hija, por lo que este le advirtió a Elisa que no se acercara a Baby, el nombre del animatrónico. Y bueno, obviamente pasó lo que todos nos esperamos que pasaría. Elizabeth desobedece y Baby la mata. Esta es poseída por la niña, pero a diferencia de Puppet, la inteligencia artificial avanzada de Baby parece tener más control en el robot que el fantasma de la niña. Y bueno, visto que ya han muerto un par de niñas, ¿por qué no vamos a por más? El pequeño de los Afton sufre un accidente el día de su cumpleaños y muere. Este accidente ocurrió debido a su hermano Michael, el cual siempre se metía con él y lo abusaba, pero el día de su cumple fue demasiado lejos, ya que este subió al niño a las fauces de Fredbear y el animatrónico le aplasta el cráneo con los dientes. Este evento se conoce como la mordida del 83. Tras este accidente se cierra el restaurante de la parejita, pero Henry sigue alquilándolo a otras empresas, como por ejemplo una marca de dentríficos y una marca de refrescos. Por otro lado, William Afton sigue trabajando para Fazbear Entertainment. Y bueno, este señor parece que ha descubierto un nuevo vicio, ya que en el año 1965 ocurre otra tragedia, el MCI, el incidente de los niños desaparecidos. 5 niños, vamos a coger esto con pinzas, uno a uno son reportados como desaparecidos en las cercanías de Freddy's y sus cadáveres nunca fueron encontrados. Esto se debe a que Afton los atrajo vestido de Spring Bonnie a una sala secreta tapiada que había en el restaurante, de la cual solo él conocía la ubicación, y fue allí donde acabó con sus vidas. Después de las quejas de sanidad, registros policiales y un largo etcétera, el restaurante se ve obligado a cerrar. Y digo yo, ¿en serio me vas a decir que la policía no encontró los cadáveres de los niños nunca? Tan solo tenían que mirar dentro de los animatrónicos. Dios mío, si hasta olían tan mal que cerraron el local por las quejas. De verdad, madre mía, pero ¿qué clase de policía es esta? Pero obviamente no podían dejar morir una franquicia tan carismática sin más, por lo que en 1987 deciden reabrir a lo grande. Crean nuevos animatrónicos llamados los Toys, robots de alta tecnología con un sistema de seguridad incorporado. Compran un local gigantesco y múltiples guardias a seguridad para asegurarse de que no ocurre nada extraño. Sin embargo, apenas pasada una semana desde la apertura del local, un empleado roba el traje de Spring Bonnie y manipula a los animatrónicos para que se comporten de forma violenta, pero esta vez solo con los adultos. Este empleado con mala leche es llamado Fred Smith, quedaros con este nombre para después. Debido a esto, deciden celebrar una última fiesta esa semana y cerrar temporalmente para solucionar los problemillas. Y es justo en esa fiesta cuando ocurre la conocidísima mordida del 87. Un animatrónico, probablemente chica, ataca al guardia de seguridad de turno y este pierde el lóbulo frontal. Sí. Eso duele mucho. Y es por ello que el local cierra definitivamente. Con este problemilla y sin presupuestos ni recursos para arreglar el fiasco de los Toys, Fazbear modifica los animatrónicos clásicos, los que aún huelen a cadáver de niño, sí, ni siquiera los limpian, y los dotan de una apariencia más amigable. En 1988 reablen en un local más pequeño y, sorprendentemente, les va muy bien por 5 años. Y digo yo, ¿es que nadie huele los cadáveres de niño muerto? Pero la gente poco a poco empieza a perder el interés y cierran en el 93. Pero a pesar de haber cerrado, el restaurante y su interior siguen intactos, ya que la empresa de Fazbear Entertainment no quiere deshacerse de la franquicia. Es que, le han pillado mucho cariño. Seguro que es por la decena de muertos y accidentes que hubo. Y aquí el fandom se divide en dos a la hora de contar esta parte, ya que no está decidido del todo qué va antes, si FNAF 1 o Sister Location. Pero vamos a empezar con esta última por cosas que comentar después. Tras el incidente, los Funtime son guardados en un establecimiento subterráneo y se alquilan para fiestas privadas. Mike Smith, el cual tiempo después sabríamos que sería en realidad Michael Afton, trabajaría durante 5 noches como guardia nocturno de este establecimiento, con el objetivo de encontrar a su hermana Elizabeth, ya que al parecer, este recibió un mensaje de su padre diciendo que fuera a recogerla. Y bueno, realmente no le costó mucho llegar, porque literalmente el establecimiento estaba en el sótano de su casa. Durante su estancia, Baby manipula a Mike para que confíe en ella, y finalmente tanto esta como los Funtime se fusionan al final del juego en una entidad llamada Enar, la cual toma el control del cuerpo de Michael. O sea, literalmente se meten en su cuerpo y lo controlan. Con esta tapadera, los robots aparentan ser humanos por un tiempo, pero al ver que el cuerpo de Michael se empieza
empieza a descomponer, Ennard sale del cuerpo de Michael y huye por las alcantarillas. Posteriormente, Baby se separaría de Ennard y este pasaría a llamarse Molten Freddy, debido a que, a saber cómo, este ente obtendría parte del remanente de los 5 niños desaparecidos. Y aquí viene lo más random de todo. Por algún motivo, Michael sobrevive a esto gracias a los restos de remanente que se le escaparon a Ennard dentro de su cuerpo. Pero bueno, la inmortalidad no le va a quitar el olor a muerto, y las pintas de zombie tampoco. Y ahora sí, ¿recordáis el local de Freddy's que se cerró en el 93? ¿El chiquito? Como no querían deshacerse de él, contrataron a varios guardas nocturnos para protegerlo de posibles ataques vandalosos. En 1995 contratan como segurata a Mike Smith, es decir, Michael Afton, y lo acaban despidiendo a la semana por trastear con robots, y aparentemente por oler muy mal. William Afton, en algún momento de la historia, acude al local en el que trabajó Michael y presumiblemente desmantela los robots uno a uno, pero con lo que no contaba era que, al hacer esto, liberó los espíritus de los robots y estos se ponen en su contra. Los fantasmas persiguen a William hasta la habitación secreta en el que cometía sus crímenes, y este señor Miedica, en un intento desesperado, se esconde en el traje de Spring Bonnie, pensando que los niños serían incapaces de reconocerlo, pero dada la humedad y la antigüedad del traje, el mecanismo de Springlocks que comenté al inicio se cierra y William muere de forma agónica, naciendo así el personaje de Springtrap, una fusión entre los restos de Spring Bonnie y el alma de Afton. Esto último que acabo de comentar es muy difícil situarlo en la cronología. Para que esto tenga sentido, Spring Bonnie tiene que estar oculto en la sala secreta del primer local de Freddy's, es decir, en el que se mató a los niños. En el resto no existe dicha sala, pero mucha gente afirma que todo ocurrió en este tercer local. No solo eso, ¿ves los botones que hay en los animatrónicos del minijuego donde se muestra esta escena? Solo lo tienen los Wizard, la primera versión de estos robots, ya que una vez modificados para el tercer local pierden los botones. Además, el sitio por donde nos movemos es mucho más grande que el mapa de FNAF 1, pero más pequeño que el mapa de FNAF 2, lo que nos traslada indiscutiblemente al primer local de Freddy's, el de los niños desaparecidos. Pero es necesario que estos eventos sucedan justo después del 87, porque alguien utiliza el traje de conejo, y ya sabemos a quién le gusta disfrazarse de burro. Además, ¿qué sentido tiene que Molten Freddy tenga el remanente del MCI? ¿Cómo los animatrónicos clásicos siguen poseídos en el primer juego? ¿Cómo es que recuperan su endoesqueleto si es que han sido desmantelados? ¿Reutilizan las piezas? ¿Las reconstruye alguno de los técnicos y luego Michael trastea con los animatrónicos para construir a Molten Freddy pero se le escapa? Y lo más importante, ¿cómo es que aún la policía no ha descubierto el paradero clarísimo de los cadáveres putrefactos apestosos de los niños desaparecidos? Y además, en caso de que en este punto Michael ya sea un zombie, ¿por qué demonios Fazbear Entertainment lo contrató si en la entrevista ya debería haber tenido un tremendo tufo zombie? En fin, como podéis ver, esto es todo un lío. Así que vamos a situar este evento en algún punto ocurrido entre 1987 y 2023, ya que sí, tal y como acabáis de escuchar, el próximo evento ocurriría en 2023. Tremendo timeskip. En este año, Fazbear Entertainment decide aprovechar su propia leyenda negra para abrir una atracción de terror. Míralos si son listos. Ya os decía yo que lo de los niños desaparecidos al final les gustó y todo. Para decorarla, recolectan toda la información posible de los androides locales y los inspeccionan de arriba para abajo. Es así como encuentran la sala secreta y sacan a Springtrap, ya poseído por William, para meterlo en la atracción junto con el resto de carcasas que dejó atrás. Y me pregunto yo, ¿encuentran todo lo de las salas secretas? Un cadáver descompuesto dentro de un robot, y aún así, la policía ni siquiera se plantea reabrir el caso ante estas nuevas pistas? ¿Pero qué cojones? La semana antes de la apertura, contratan a un guardia para supervisar el local, pero antes de que la atracción siquiera tenga una oportunidad de abrir, se produce un incendio y Springtrap logra huir. De este guardia no se sabe nada, porque no hay ningún cheque como en los otros juegos, pero se sospecha que es Michael una vez más, aunque es un misterio. Entramos en la recta final de la saga del Hombre de Morado, ya que Henry, que durante todo este tiempo no tenemos información de a qué se dedicó, aparentemente decide alquilarle a Michael el restaurante que cerró en el 83, en el que murió Charlie, con el objetivo de crear una pizzería de animatrónicos a la que se vean atraídos todos los monstruos del pasado: Baby, Springtrap, The Puppet y Molten Freddy. Una vez todos dentro, Henry, que está todo loco, prende el edificio a muy altas temperaturas para poder llevarse a todos los fantasmas con él a la tumba, pero como último recurso para nuestro protagonista, deja una ruta de escape para Michael, y no se deja muy claro si finalmente la usó o no. Después de este acontecimiento, se nos dice que Fazbear Entertainment cesa de ser una entidad corporativa, es decir, la empresa cierra como Fazbear Entertainment INC, pero poco después reabre como Fazbear Entertainment LLC. ¿Cuál es la diferencia? INC, o SA en español, se refiere a sociedad anónima. Este tipo de empresa posee bastantes participantes con acciones que se reúnen en juntas y forman una parte fundamental en las decisiones de la empresa. Por otro lado, las LLC o SL en español se refiere a sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo de empresa no tiene accionistas que controlen el rumbo de la empresa como tal, sino que hay una o dos personas que dominan toda la empresa. Pero Imbo, ¿por qué ahora este vídeo se ha vuelto una charla de económicas? Pues porque realmente esto es una parte muy importante del lore, ya que las empresas SL están únicamente dirigidas por una persona o un pequeño grupo. Esto quiere decir que, a partir de este momento, Fazbear Entertainment reabre con un nuevo dueño, y este nuevo CEO no quiere que nadie más que él y unos pocos tomen las decisiones de la empresa, por lo que este decide instaurarse como LLC, para impedir que accionistas y participantes externos cuestionen su liderazgo. Repito,
repito, esto es súper importante para después. Ya para acabar con esto, tenemos el ultimísimo juego de la saga. A pesar de los esfuerzos de Henry por darle un fin a la tragedia, Cassidy, uno de los espíritus que poseen a Golden Freddy, el que mencioné anteriormente como Fredbear. Pero Imbo, ahí te equivocas. Golden Freddy no es Fredbear. Él tiene un gorro negro, no morado. ¡Qué tonto! Sí. Claro. En fin, Cassidy quiere vengarse de William Afton y lo mantiene con vida para atormentarlo con horribles pesadillas eternamente. Es por ello por lo que este personaje recibe el título de espíritu vengativo. Aunque esto de eterno no lo fue tanto, ya que gracias a un libro sabemos que, tras el incendio del primer juego, terminan encontrando a William, o bueno, como Scott quiere llamarlo, el paciente de la habitación 1280, y lo llevan al hospital. Espera, ¿cómo demonios este señor sigue con vida? Si lleva siendo un cadáver descompuesto por más de 20 años y se supone que estaba conectado al robot, ¿por qué ahora aparece su cuerpo y está bien? Bueno, pues espérate que esto mejora. Y es que tras recuperarse un poco, consigue recuperar el habla y pide ser llevado a un restaurante en concreto de Freddy's como último deseo. Es que claro, las hamburguesas de €1... ¡Uf! Las hamburguesas de €1. Una vez allí, de la nada, su cadáver explota y su remanente se esparce infectando el software y las partes metálicas de todo el lugar. Sí, ya os dije que esto era absurdísimo, pero bueno. Es aquí donde termina la primera parte de la historia y entramos en la saga de Glitchtrap. Por no hacer el cuento más largo, en muy resumidas cuentas, el alma de William Afton infecta un programa de IA llamado Mimic. La empresa de Fazbear Entertainment va al local donde murió Afton por última vez, que ya van unas cuantas, y, recolectando todos los cachivaches electrónicos, ordena a una sucursal de tecnología analizar ese software antiguo para usarlo como base de su juego de realidad virtual. Esto provoca que un virus llamado Glitchtrap infecte todo el sistema y a varios de sus empleados. En FNAF AR Delivery destaca una chica apodada Ness, una abreviatura de Vanessa, que comienza a actuar bajo las órdenes de Springtrap. Se viste de conejo, Bunny, y va en busca de niños que asesinar, entre otras cosas. Y como punto final para esta cronología, pasaríamos al año 2035, donde Fazbear Entertainment abriría una nueva pizzería justo encima de donde se produjo el incendio de la última pizzería. Y además, mirad si son malditos fanáticos de este sitio, que construyeron dicha pizzería con las partes que se salvaron del incendio de la antigua pizzería. En dicho lugar, llamado Pixaples, es donde podemos ver tanto a Vanessa como a Bunny. Buscan a un tipo llamado Gregory, un niño escurridizo y muy inteligente con varios misterios a su nombre. Pero todo eso sobre Ruin, GGY y los glam rock, un tema de conversación interesantísimo, es algo que dejaremos para otro momento. En serio, os llega con esto, ¿verdad? Pero bueno, todo esto que os acabo de contar es únicamente el lore de los videojuegos, que se supone que, según los fans, es la línea dorada o línea canon dentro de FNAF, ya que, tal y como dije antes, existen varios libros, cintas y una película donde nos narran historias similares, pero modificando ligeramente algunos datos, como por ejemplo, la muerte de algunos personajes que se supone que deberían de morir, o viceversa. Y lo mejor de todo es que algunos datos que aparecen en estas cosas son canon en la línea dorada, como es el caso del animatrónico Mimic. Como veis, esto es una completa bastada, pero aún así es una franquicia super mega interesante. Personalmente, la nueva saga que están creando, la de Glitchtrap, me está encantando, pero no voy a hablar más de ello porque si no el vídeo duraría demasiado. Por lo que ahora toca introducirse de lleno en el mundo de las teorías de esta increíble franquicia, ya que, tal y como dije antes, mi pareja y yo hemos encontrado algo que podría ser decisivo para esta nueva saga de FNAF, algo que lleva delante de nuestras narices desde hace años. Y bueno, lo siento por quien acaba de descubrir la franquicia con este vídeo, pero lo que viene ahora es 100% dirigido a quienes han jugado los juegos o están metidos en el lore. Toda esta investigación comenzó al revisar uno de los libros que le habían regalado por su cumpleaños, un libro llamado Survival Security Logbook. Esto, en resumidas cuentas, es un libro de actividades para niños. Tiene sopas de letras, juegos para encontrar diferencias, y bueno, estos mitiquísimos libros que nos daban nuestras abuelas de pequeños para pasar el rato. Pero lo peor es que este libro, que parece no tener nada que ver con el lore, es algo canon en los juegos. En la historia de FNAF, este libro es el manual de seguridad que se le ofrecía a los empleados de Freddy's mientras trabajaban como guardias de seguridad en el primer juego. Este libro en concreto pertenece a Mike Smith, o bueno, Michael Afton, y él escribe acerca de sus hábitos, sus motivaciones y sus experiencias. Aunque no lo parezca, este libro es una de las piezas más importantes de la franquicia hasta la fecha. Sí, o el libro para niños. Esto se debe a que, usando como tapadera una serie de juegos infantiles, contiene el puzzle que reveló por primera vez el nombre de Cassidy, el último nombre de uno de los 5 niños desaparecidos. Además, fue una de las primeras iteraciones en revelar que Golden Freddy estaba poseído por 2 niños, el hermano de Michael, el de la mordida del 83, y Cassidy, o sea, es un robot bipolar. Este libro confirma que quien tuvo las pesadillas en FNAF 4 fue Michael, y que los minijuegos tras cada noche eran eventos del pasado de este. Es más, como único dato curioso que voy a dar de la película, las pastillas de
dormir que salen en esta, de hecho, son las mismas que aparecen en FNAF 4 en la mesilla de la cama. Y sabemos que los fantasmas pueden influir en los sueños, así que aunque Mike tenga las pesadillas, lo más probable es que su hermano y Golden Freddy fueran quienes tuvieran influencia en esas mismas. Así que podemos estar de acuerdo que cualquier detalle que aparezca en este libro es canon e importante. Pues bien, aquí comienza lo interesante, ya que, tras revisar el libro, nos hemos dado cuenta de que hay referencias a Sister Location por todas partes. Pero si le damos a estas menciones a Sister Location la misma relevancia que al resto de cosas importantes del libro, este nos confirmaría dos cosas. La primera confirmación es que Circus Baby Pizza World, la empresa de Afton donde alquilaba a los Funtime, pertenece a Fazbear Entertainment, aunque en papel sea una marca competidora de Freddy's. Si no, ¿por qué tendría William que responder ante decisiones de diseño a lo que parece ser un superior suyo, tal y como se ve en las grabaciones de Sister Location? ¿Por qué aparecerían las mascotas de la competencia en tus juegos y libros como atracción principal? ¿Por qué si son una empresa competidora aparecen en su local? Pues esto podría deberse a un plan empresarial, algo similar a Disney con Pixar. Me explico, esto podría deberse a que Fazbear Entertainment usó el eslogan de que Circus Baby Pizza World era competidor de Freddy's para que las familias desconfiadas de Freddy's no dudaran tanto en llevar a sus hijos a otro restaurante de este estilo. Es decir, en realidad ambas empresas son socias y se aprovechan del rumor de que son competencia para tranquilizar a los que temen a Fazbear Entertainment. La segunda confirmación es que Sister Location sucede antes de FNAF 1, cosa que muchos en el fandom no estarán de acuerdo en ello, ya que hasta ahora no está confirmado del todo. No solo aparecen fotos de los Funtime, sino que el propio Mike dibuja referencias a los malentendidos de Hand Unit, el robotito que te habla todas las noches de todo el juego. En este, cada noche Michael es escoltado por la inteligencia artificial. Es una broma recurrente que Hand Unit le pregunte algo a Michael y le pide escribir una respuesta en el teclado, solo para luego responderle algo random, como por ejemplo aquella vez que le pregunta qué quiere en su cesta de bonificación por su excelente trabajo. Y, dando igual lo que pongamos, este robot entiende que queremos mantequillas exóticas. Espera, ¿mantequillas exóticas? ¿Este robot fue el que me robó las mantequillas? Y lo mejor de todo es que Mike dibuja las mantequillas en su manual debajo de esta misma pregunta. Es decir, dibuja acerca de una experiencia pasada, diciendo que como premio no quiere una cesta de mantequillas, sino una cesta de dinero. Mira lo que pillín, que sabe lo que quiere. Mucha gente ya sospechaba de esto en FNAF 1, ya que Mike es despedido en parte por el mal olor, aroma derivado de ser prácticamente un zombie, pero este libro termina de confirmar la línea del tiempo. Los eventos de Sister Location van antes de FNAF 1, pero el poder de las referencias a las mantequillas exóticas no se queda ahí, ya que al parecer hay mucho fanático de mantequillas por ahí suelto. Después de Pizzeria Simulator, ¿recordáis que Fazbear Entertainment cambia su estructura de empresa? ¿Eso que comenté sobre las SL y las LLC? Pues es cierto que esta compañía nunca ha tomado buenas decisiones y siempre ha tenido una política de ahorrar lo máximo posible y cubrirse las espaldas, pero a pesar de ello, nunca han hecho cosas fuera de la lógica de una empresa tampoco. Pues resulta que a partir del cambio en la directiva, la empresa ha hecho cosas más que cuestionables y se ha asegurado de llevarlas a cabo con el mayor secretismo posible, como por ejemplo, desde analizar antiguo software de animatrónicos ochenteros salpicados con un extraño líquido para hacer un juego de realidad virtual, a construir un centro comercial gigantesco justo encima de una antigua pizzería en ruinas, usando a su vez partes de dichas ruinas para construirla. También ocurren chanchullos entre superiores, ya que Vanessa, sin ningún tipo de experiencia previa, termina siendo contratada en el Pixaplex a pesar de las advertencias de los entrevistadores. Incluso en un momento dado implementaron a los staff bots, porque un cliente quería un Chicken Alfredo y como la empresa no sabía lo que era, despidieron al camarero de turno por decirle que no podían porque no lo tenían en el menú. Y ahora me pregunto yo, ¿qué demonios es un Chicken Alfredo? Es más que evidente que el nuevo CEO de Fazbear Entertainment sabe de primera mano todos los sucesos acontecidos en Freddy's. Con esto del CEO me refiero al jefazo supremo, por si alguien no le sabe las finanzas. Y creo que ya sabemos quién podría ser ese jefazo: Michael Afton. O sea, está muy claro que este señor está involucrado. Si no es el mandamás, debe de ser al menos un cargo muy alto. ¿Y cuál es nuestra evidencia? Pues las dichosas mantequillas. Las mantequillas exóticas. Dejadme explicar esto porque tiene tela. Las mantequillas exóticas aparecen en todos los juegos de esta nueva saga de FNAF, excepto en Ultimate Custom Night, que es el infierno personal de William Afton. FNAF VR es un juego desarrollado por el propio Fazbear Entertainment. En dicho juego, las mantequillas exóticas aparecen en forma de barra de energía, de barra de mantequilla corriente e incluso del logro de oro de Steam, el cual solo te dan al completar el juego, como si fuese una recompensa final por tu arduo trabajo por completarlo. La cosa es que Michael es la única persona conocedora de la broma de las mantequillas exóticas, porque fue producida por un error en el teclado de Hand Unit durante el juego de Security Breach, y, como vemos en el logbook, quedó resentido al respecto. Y es que este no es el único lugar donde aparecen, ya que también salen en el juego de los animatrónicos Nightmare. Tiene sentido que la empresa pueda hacer un juego sobre sus animatrónicos clásicos, sobre los Toys e incluso los Funtime, pero ¿los Nightmare? La única persona que sabemos con certeza que vivió las pesadillas en carne propia y podría incluirlas en un juego es, otra vez, el señorito Mike. Para que veáis que literalmente tienen un problema con las mantequillas, en FNAF Security Breach, las mantequillas exóticas
exóticas aparecen mencionadas en una lista de la compra pegada en los corchos que están en la zona de seguridad. Pero vaya, ¿qué es eso al lado de la lista de la compra? Una nota que dice reunión con Smith a las 5 de la tarde. Espera, ¿Smith? ¿Como Mike Smith? ¿O incluso Fritz Smith? Ya os dije que os quedéis con este nombre, ya que precisamente se rumorea que el apellido Smith es uno de los alias de los Afton, y la única persona relacionada una y otra vez a los guardias de seguridad, el apellido Smith, a las pesadillas y a las mantequillas exóticas, es, una vez más, Mike. Pero aquí surge una duda. ¿No era que Michael murió junto a Henry en el incendio? Pues no tiene por qué realmente, ya que recordemos que él tenía una ruta de escape lista, y aunque Henry se imaginó que no lo usaría, no sabemos la decisión final que tomó, y la carta de despedida que aparece al final del juego la tiene que recibir alguien, por lo que podría ser el propio Mike. Y bueno, ¿no es suficiente con esto? Pues déjame decir una última cosa para justificar esto. Hay un juego que muchos ignoran, pero que es sorprendentemente importante para entender a Bunny y a Glitchtrap: FNAF AR Special Delivery, el juego de móvil. Es gracias a los múltiples emails de este juego que conocemos muchos de los detalles de cómo Glitchtrap se hizo con el control de los sistemas informáticos de Fazbear Entertainment. Pero hay algo más, y es que en los archivos del juego podemos encontrar un email importantísimo con la arroba de la empresa Fazbear Entertainment, dirigido a nada más y a nada menos que a M. Afton. Es decir, venga, esta vez vamos a decirlo todos juntos. Venga, atentos, una vez más, esta persona debería ser Michael Afton. Es que está más claro que el agua. Y si toda esta evidencia no fuera suficiente para apostar que el pana Mike, el loquillo de las mantequillas, es el CEO de Fazbear Entertainment, dejadme enseñaros lo siguiente. ¿Reconocéis esta habitación? Es el cuarto de Mike, donde este veía su serie favorita, una telenovela que ha cautivado a más de uno, donde me incluyo. ¡No! ¡Ese niño no es mío! Pues en dicha habitación, además de eso, se podían contemplar sus tremendas mantequillas exóticas en el final malo de Sister Location. Pues resulta que esta habitación tan peculiar está perfectamente replicada en una zona secreta del Pixaplex en Security Breach. La habitación de Mike está literalmente en Security Breach, con las palomitas y por supuesto las mantequillas exóticas. ¿Me vas a decir en serio que un jefazo que no sea nuestro panita el Michael construiría una zona oculta en un restaurante que fuese literalmente la réplica de la habitación de una casa concreta que es justamente importante dentro del lore de FNAF? Y lo peor de todo, ¿usando mis mantequillas? ¿En serio? En fin, vamos a aparcar este vídeo por aquí, ya que considero que ha sido una sobredosis de información para todos nosotros. Es que son demasiados datos a tener en cuenta. En un futuro espero tener nueva información que comentaros sobre esta saga, y así poder comprobar si esta teoría llegase a ser cierta o no. Pero por ahora, dejadme en los comentarios vuestra opinión al respecto. Si os ha gustado el vídeo, dadle like con el hor, suscribiros al canal si no lo estáis, y si queréis apoyar más el canal, podéis hacerlo con estas cositas de aquí, como estas increíbles personitas. Te dejo por aquí un vídeo que te podría interesar, y me dispongo a seguir buscando mis mantequillas. Un saludito, y ¡adiós! ¡Miau! Espera, ¿y me ha hablado de FNAF? ¿Eso significa...?